Bueno, una reflexión sobre un concepto central de lo que son los sistemas operativos que derivan de Unix, como les comentaba la semana pasada, entre ellos Linux. Es un concepto que acuñaron en su momento Thomson y Ritchie cuando crearon su sistema operativo, que al principio era una maqueta y terminó transformándose en un sistema operativo que 50 años después sigue estando presente, digamos, en numerosísimas plataformas como las que estamos usando en la actualidad, ¿no? Y es que en Unix originalmente, y obviamente en Linux hoy, hay un concepto que es el de archivo. Todos sabemos, porque usamos cotidianamente archivos de todos tipos, digamos, básicamente es un formato lógico de representación de información, ¿no? Porque tiene alguna estructura lógica que nos ayuda a representar esa información, de tal manera que tenemos archivos que contienen texto, archivos que contienen imágenes, sonido, es decir, de la mayor variedad posible, entendiendo los archivos como una colección de bytes, digamos, ¿no? Que tienen alguna lógica predefinida y que son interpretables, digamos, por las herramientas informáticas que usamos. En realidad, ese concepto existe prácticamente desde el inicio de la informática, en la década del 50, del siglo pasado. Lo que hicieron Thomson y Ritchie cuando sentaron, digamos, las bases del sistema operativo que querían construir, es que de alguna manera iban a generalizar ese modelo de archivo, no solamente a las copias de la información guardadas en un soporte no volátil, como es el formato más tradicional de uso de los archivos, es decir, todos estamos acostumbrados a usar un explorador de archivos donde vemos organización de carpetas y, bueno, archivos de procesador de texto, de planilla de cálculo, de AutoCAD, toda la variedad de la que mencionamos antes, sino que ellos lo llevaron un poquito más allá y dijeron, bueno, en realidad el sistema operativo va a tratar no solo la información, sino, por ejemplo, los dispositivos, como si fuesen archivos. Esa es una idea que en ese momento realmente era revolucionaria, porque los dispositivos recibían en ese momento un tratamiento muy particular, acorde a su naturaleza, ¿no? O sea, yo tenía un dispositivo de lo que en ese momento era muy común, un dispositivo de salida como una impresora, por ejemplo, se manejaba con una interfaz, incluso para accederla desde un programa aplicativo, distinta a la que se usaba para acceder a un archivo en un disco, en un soporte no volátil. Ellos borraron esa frontera y conceptualmente dijeron, bueno, en nuestro sistema operativo todos los objetos que estén más allá del kernel van a ser representados como archivos. Y de tal manera produjeron un nuevo concepto lógico que les permitió algo que realmente fue revolucionario y que hoy estamos usando ampliamente, que es un API, es decir, una interfaz que podemos usar desde un programa aplicativo para acceder a los dispositivos como accedemos a los archivos en disco. Eso permitió homogeneizar no solo los programas aplicativos, sino que permitió, por ejemplo, que uno pudiese con la misma llamada open abrir un archivo que está en un soporte no volátil para extraer información allí, grabar información allí, o abrir una línea de comunicaciones. Eso realmente tuvo un impacto muy grande para el desarrollo de aplicaciones, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos, por ejemplo, la interfaz de sockets. Hay un diagrama que yo voy a retroceder un poquito acá en la presentación,
poquito bastante, es este. Esto que está acá, si ustedes ven mi cursor, Se ve, se ve. bien. Esto dice API del sistema operativo. Fíjense que es una capa de software. Todo lo que está arriba de esta línea roja de más abajo es software. Esto que está acá es una capa consistente en funciones como las que están acá. Estos son algunos ejemplos. Open, Read, Write, I/O Control, que son ofrecidas a las aplicaciones para que hagan cosas no solamente con los archivos ya conocidos como colección de bytes en un soporte no volátil, sino también con los dispositivos. Eso fue una idea que introdujo Unix en la década del 70, como les digo, hace 50 años, más de 50 años, y permitió realmente un desarrollo extraordinario, básicamente porque uno conceptualmente podía usar las mismas funciones, porque en realidad uno con un dispositivo puede pensar de que las tareas más comunes son, bueno, establecer comunicación con ese dispositivo, enviar datos a ese dispositivo, cosa que puede homologarse a una función de escritura, o recibir datos de ese dispositivo, cosa que puede homologarse a una función de lectura. Y además, utilizar una función que permita controlar ese dispositivo, que es el sentido que tiene esta función I/O Control. No interesa tanto qué significa I/O Control, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto le valió a Unix una gran aceptación de parte de los desarrolladores de aplicaciones que interactuaban con el hardware, porque de alguna manera les simplificaba la visión del hardware y la asociaba a un concepto que manejaban muy cómodamente, que era el uso de archivos en disco, ¿no? El soporte no volátil. Bueno, esa idea realmente no solo permitió la difusión de las aplicaciones, sino que permitió también la homogeneización de un esquema de protección de tanto de los dispositivos como de la información. Y ahora sí vamos a volver a lo que íbamos a hablar hoy, que es esto que está acá. El esquema de control de acceso a los recursos del sistema. Allí dice control de acceso a archivos y recursos del sistema, porque realmente, dado que los archivos y los recursos, como son los dispositivos conectados y bajo el control del kernel del sistema operativo, son manejables por la misma interfaz, eso permite una optimización, incluso hasta en la curva de aprendizaje. Nosotros vamos a ver en algo que está propuesto como parte del trabajo práctico de esta unidad, digamos, que vamos a acceder a un dispositivo de hardware directamente, utilizando las mismas funciones en C que usamos para leer y escribir en un archivo, ¿no? O controlar el modo tanto de lectura como de escritura. Y eso lo vamos a hacer siempre sujeto a un esquema de permisos. ¿Por qué? Porque Linux y su antecesor Unix tienen una concepción también desde el inicio. Son sistemas operativos multiusuario. ¿Qué quiere decir eso? Que dan por sentado de que la condición normal de funcionamiento del sistema operativo es tener más de un usuario trabajando y utilizando los recursos del sistema en forma simultánea. Estamos hablando de usuarios, en este caso de personas, pero también podrían ser de aplicaciones que residen en otras plataformas de cómputo, ¿no? Entonces, como existe concurrencia, es decir, una situación donde más de un proceso, para ya hablar en términos más finos, quiere hacer uso de un recurso, tiene que haber algún mecanismo de arbitración, ¿no? Ustedes se imaginen, si un archivo puede tener problemas si, por ejemplo, dos usuarios quieren editarlo al mismo tiempo, en realidad no es que tiene problemas, sino que hay una situación de competencia por acceso a ese recurso que se resuelve de distinta manera. Todos sabemos de que, por ejemplo, hoy podemos editar un documento en forma concurrente, con, no sé, los documentos de Google o Office 365, cualquier suite de
edición de documentos lo permite hoy. En realidad ahí hay un problema típico de concurrencia. Bueno, estamos 2, 3 o 4, todos nosotros, trabajando sobre un mismo documento. ¿Cómo se resuelve eso? Hay una problemática que la vamos a desarrollar ampliamente en la parte de concurrencia, que es lo que da Luciano Diamant, que viene un poquito más adelante. Pero lo cierto es que el hecho de que exista ese concepto del arranque del diseño del sistema operativo impone la necesidad de proteger el acceso a la información. No solamente porque se puede dar inadvertidamente una situación donde, sin que haya mala voluntad de un usuario, las acciones de ese usuario perjudiquen a otro usuario, sino porque también hay distintos usuarios con distintos niveles de acceso a un sistema, ¿no? O sea, de alguna manera, el sistema operativo tiene que brindarnos un mecanismo para que se concedan permisos para distintas operaciones de acuerdo a la identidad de cada usuario. Nosotros ya vimos de que el sistema operativo nos pide una autenticación y una vez que completamos exitosamente esa autenticación nos abre una sesión y esa sesión nos permite, bueno, correr aplicaciones, correr comandos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede afectar, digamos, a recursos que son compartidos. Tiene que haber un esquema de permisos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, como el sistema operativo trata todo lo que hay en su periferia y en su soporte no volátil como un archivo, ustedes van a tener un conjunto de permisos que básicamente mapea en función de la naturaleza de los usuarios y en función de el objeto del que se trate, por ejemplo, un archivo en disco o quizás una impresora, ¿qué permisos se asignan? ¿No? Y la primera clasificación que se hace en Linux, esto también desciende o deriva de lo que se hacía tradicionalmente en Unix, es a qué grupo, qué identidad tiene el usuario que quiere hacer una operación y a qué grupos pertenece, ¿no? Entonces, hay un concepto que es el de propiedad de archivos. Yo, cuando soy creado como usuario de un sistema Linux, se me asigna lo que se llama un directorio home, ¿no? O sea, es un espacio en un dispositivo no volátil donde puedo crear mis archivos que son privados y personales y yo a esos archivos les puedo dar permisos de acuerdo a como me convenga. Todos los archivos que yo cree allí van a ser propiedad mía. ¿Qué quiere decir? Que van a tener una máscara. Fíjense de que acá en el slide que les estoy mostrando está la ejecución del comando ls-l, que básicamente es el listador de carpetas o directorios, ¿no? Bueno, y acá hay un ejemplo, ¿no? 3 archivos que se llaman, la última columna es la del nombre, CN1, CN2, CN3, y ustedes tienen propietarios, grupos, tamaño y última modificación. Lo que me interesa acá es la columna de propietario. Acá dice quién es el nombre de usuario registrado en el sistema que creó ese archivo. El propietario, por definición, tiene permisos completos sobre el archivo. Es decir, puede escribirlo y puede leerlo y puede hasta incluso borrarlo, ¿no? Y existen 2 agrupaciones de permisos que vamos a ver acá. Los permisos por grupos de usuarios y los permisos por jerarquía de los usuarios. Nosotros hoy conocemos, por lo que charlamos en la clase pasada, 2 jerarquías de usuarios. Los usuarios ordinarios, que somos cada uno de los que fuimos creados para acceder a un determinado sistema, y los permisos del superusuario. Si recuerdan, el usuario root, estoy hablando de cosas que ustedes seguramente ya han visto, pero bueno, vale la pena rescatarlas para este caso en particular. El usuario root, el superusuario, digamos, tiene permiso absoluto para hacer cualquier cosa con cualquier
archivo, objeto o dispositivo del sistema. No hay ningún límite para lo que pueda hacer el superusuario. En realidad, en las versiones más modernas de Linux hay un marco también para lo que puede hacer ese superusuario, pero conceptualmente, digamos, el superusuario está por encima de todos los demás y no tiene restricciones de acceso, ¿no? Bien, el tema de los grupos es importante porque yo puedo pertenecer, por ejemplo, a un grupo de docentes, por decir algo. Pongamos de que tenemos un sistema Linux al cual accedemos docentes y estudiantes y sí, bueno, seguramente los estudiantes van a tener acceso a determinado tipo de objetos y archivos y los docentes a otro. Y esos accesos, fíjense de que están codificados acá en 9 bytes, en realidad 9 bits, si ustedes quieren, donde son un poquito más de un byte, que especifican 3 tipos de permisos, y ahora lo vamos a ver. Esos permisos tienen que ver con la operación que se quiere hacer sobre el objeto al cual se refiere. Los tipos de permisos, bueno, permiso de lectura, es decir, acceder a los contenidos del archivo. Un permiso de lectura permite recibir información desde el dispositivo. Es muy importante. W es un permiso de write, de escritura, ¿no? Si hay un archivo en disco sería la capacidad para modificar el contenido de ese archivo. Y en el caso de un dispositivo, yo podría enviar datos hacia ese dispositivo. Supongamos de que estamos hablando de una interfaz de red. Bueno, la interfaz de red, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, está representada en el file system de Linux y ustedes van a ver quiénes son los que tienen permiso de escritura. Tienen permiso de escritura, pueden transmitir cosas por la interfaz de red. Así de sencillo. Y hay un tercer permiso que solo se aplica a los archivos, en este caso sí, archivos como colección de bytes en un soporte no volátil, que son ejecutables. Donde, bueno, estamos hablando de una aplicación, por ejemplo, o lo que se llama un script, que básicamente es un archivo de texto que puede ser ejecutado como un programa, ¿no? Que en definitiva constituye un programa a través de un shell, que es otro programa de la suite de comandos que trae Linux. O sea que los 3 permisos básicos son esos y se aplican a cualquier objeto que esté representado como un archivo en el file system de Linux. Y tomando lo que dije al principio de la clase, se aplican a todo lo que está conectado al sistema, ¿no? Los dispositivos también. Bueno, respecto a la identificación de usuarios y desde la perspectiva de los permisos de Linux, se van a hacer 3 distinciones. Primero, ¿quién es el owner? Owner, bueno, palabra en inglés que significa dueño, un propietario, se representa con la letra O. G, que es group, es el grupo de usuarios al que pertenece el archivo. Yo puedo crear un archivo de tal manera que todos los usuarios que comparten el grupo conmigo tienen el mismo nivel de permisos de grupo. Y A, all, es el resto de los usuarios que están registrados en el sistema. Entonces, entre los permisos, que son estos, y los usuarios, se da una matriz, digamos, que se representa en 9 bits, que significan, se agrupan en grupos de 3 y que nos van a permitir determinadas operaciones. Este es el formato. Si nosotros corremos el comando ls-l, ustedes van a ver que, bueno, como estaba puesto acá, a la izquierda ustedes tienen esta columna donde les muestra los permisos. Esos permisos pueden estar los caracteres, lo cual significa que el permiso está habilitado. O sea, si yo tengo una R en mi usuario para un determinado archivo o dispositivo, yo puedo leer ese archivo o dispositivo. Si tengo una W, puedo escribir. Y si tengo una X, puedo ejecutar ese archivo. Obviamente, ejecutar un dispositivo no existe, o sea, no es aplicable simplemente.
La X solo sirve, como les decía, para programas ejecutables o para scripts, que básicamente es lo mismo, ¿no? Y tienen repetidos dos grupos más, que son los permisos para el grupo y los permisos para todo el resto de los usuarios, ¿eh? Eso nos da una máscara, digamos, de 9 bits que o son la letra o son una rayita, un guión horizontal. Si está la letra, el permiso está contenido, está otorgado, y si hay un guión horizontal, el permiso está denegado, ¿no? Entonces, si volvemos al listado, fíjense que ustedes acá tienen RW-. Esto significa, si yo fuese quien soy, el usuario José Luis, tengo permiso de lectura y escritura, no de ejecución. Quienes están en mi grupo tienen permiso de lectura y escritura, no de ejecución, y todos los demás solo tienen permiso de lectura. ¿Ven? Tiene 2 guiones, el último grupo. Entonces, esto que está acá me permite definir un control universal, podríamos decir, de acceso a cada uno de los objetos. ¿Se entiende? Esto supongo que ya lo han visto, no sé, seguro, los que cursaron sistemas medio avanzados seguro que lo vieron, pero además muchos de ustedes si han usado Linux o alguna variante de Linux lo deben haber visto. Bien, hay una representación numérica que tiene que ver con que, bueno, como el valor, cada uno de los valores para RW y X pueden ser 0 o 1, son valores binarios, digamos, cada terna se puede representar por un número que en realidad se dice, está en notación octal, que es una notación que tiene 8 símbolos, del 0 al 7, pero podríamos decir, para simplificar más, que si está presente la letra, le asignamos un 1, si está el guión, asignamos un 0, ¿no? Entonces, fíjense, RW guión es 110, R-X 101 y RWX 111, ¿no? Si uno lo lee como un binario, obviamente el primer permiso es un 6, un número 6, un decimal, 101 es un 5 y 111 es un número 7. Es simplemente una regla de una mnemotecnia, digamos, para representar esas máscaras, ¿no? Bien, esto sirve porque hay comandos que permiten alterar la máscara de permisos para un archivo. Concretamente hay un comando que se llama chmod, de change mode, que cambia los permisos. ¿Quién puede cambiar los permisos de un archivo? Hay 2 usuarios que pueden hacerlo, de un archivo o un dispositivo. El superuser, que lo puede todo, o el owner, es decir, el propietario. Este comando chmod permite, por ejemplo, especificando un número y a continuación el nombre del archivo, que también puede ser un dispositivo, cambiar la máscara de acceso. Fíjense, acá está el primer formato, que es usando el equivalente decimal de esos dígitos que les mostraba acá, ¿no? Bueno, 760, entonces acá estoy diciendo, bueno, para el propietario todos los permisos, para el grupo 6, que es 110, o sea, lectura, escritura, y para el resto, nada, ningún acceso. ¿Sí? Ese es un formato chmod. Chmod es un comando que está disponible en todas las distribuciones de Linux. A nosotros lo que nos interesa es que una vez creado un archivo, sea que este represente una colección de bytes que están en el soporte no volátil o represente un dispositivo, el propietario, o sea, quien creó eso a la vista del sistema, puede cambiar los permisos de acceso a ese dispositivo. Fíjense que acá hay otra forma de chmod que dice A más R. La primera letra es la que representa a un conjunto de usuarios. A, recuerden, era all, o sea, todos los usuarios. El segundo símbolo, digamos, es una operación que es aditiva, es decir, acá yo le estoy sumando el permiso de lectura para todos los usuarios al nombre del archivo que ponga acá. En este ejemplo, en el segundo ejemplo, para los usuarios que pertenecen
al grupo al cual pertenezco yo, le agrego el permiso de escritura para el nombre de archivo. Entonces, no importa tanto que ustedes memoricen esto, por supuesto, no tiene ningún sentido memorizar un comando, sí que sepan de que hay un mecanismo que desde la línea de comando permite manipular esos permisos. Obviamente, esos permisos solo los puede manipular el owner. ¿Se entiende? El propietario de un archivo es el único que tiene permisos para manipular los permisos. Por supuesto, el superusuario también lo puede hacer por el hecho de que no hay restricciones para el superusuario. En general, es completamente desaconsejado de que alguien pueda loguearse como superusuario en Linux. En lugar de eso, lo que se hace es usar el comando sudo, que les permite ejecutar determinadas cosas que requieren permiso del superusuario, pero conservando la característica del usuario ordinario. Y para ejecutar ese comando le va a pedir la power del superusuario, ¿no? Lo vemos un poquito más adelante. Bueno, chmod, digamos, me permite alterar esa máscara que les decía. Bueno, hay otro comando que permite cambiar al propietario del archivo. Es decir, yo puedo crear un archivo y pasarle la propiedad de ese archivo a otro usuario. Donde simplemente es chown. Hay opciones que se pueden especificar en la línea de comando, pero chown, un usuario, nombre de usuario válido, y un nombre de archivo hace de que el propietario, el nuevo propietario de ese archivo, sea el usuario que yo nombré allí. Ahí también les dice de que este comando solo es ejecutable por lógica, digamos, por el propietario o el superusuario, ¿verdad? Bien, resumen de estas cosas, y más allá de recordar los comandos. Lo importante de acá es que hay un esquema de permisos, ese esquema de permisos está basado en las operaciones básicas, digamos, de lectura, escritura y eventualmente ejecución, y que hay una distinción en cuanto a identidad del usuario, grupo al que pertenece y naturaleza del usuario en relación al objeto, es decir, si fue el creador, el dueño o no lo fue. Y ustedes tienen comandos disponibles para cambiar y manipular los permisos y la propiedad del archivo. Esto va a ser sumamente importante para cuando nosotros trabajemos con dispositivos, porque obviamente, si bien los dispositivos pertenecen siempre a lo que se llama el sistema, van a ver que el dueño es el sistema, ahora un poquito más adelante lo vamos a ver, sí ese chmod puede permitir o bloquear, por ejemplo, el acceso a un dispositivo, determinado dispositivo, una UART, por dar un ejemplo, ¿no? Bien, acá hay un laboratorio para el cual, un segundito, voy a activar el... Esto lo que hace es correr esta... voy a levantar la emulación esa para que podamos hacer el laboratorio, digamos.
Bueno, ahí voy a volver a compartir pantalla. Bueno, acá estamos en la línea de comando de una distribución Debian que está corriendo virtualizada, digamos, sobre Linux. Ahí me dice que yo soy usuario JL, lo que estuve usando el otro día, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver qué es lo que nos pide este laboratorio. Fíjense, este laboratorio lo que hace con estos simples comandos es manipular, o sea, crear un archivo y manipularlo, digamos, básicamente, ¿no? Hay un comando que se llama touch prueba P es un nombre cualquiera, podría haber puesto famoso PP, que lo voy a hacer con PP. Fíjense, si yo pongo ls no hay nada, ¿eh? Si pongo ls-l hay algo. Bueno, en este caso no hay nada porque es una emulación. En un Linux verdadero, digamos, corriendo sobre el hardware directamente, tendría un poquito más de algunos archivos determinados ahí. Pero fíjense, ¿cómo les pide ese? Bueno, ¿qué tengo? Un archivo pruebate que acabo de crear con este comando touch, que es un comando que cambia la fecha de acceso a un archivo al momento en que se ejecuta, y si el archivo no existe, lo crea con un contenido cero. Fíjense que acá están los permisos de pruébate. No sé si los alcanzan a ver. ¿Se ve bien o está muy chiquito? Yo por lo menos lo alcanzo a ver. Bueno. Es decir, solo creé ese archivo y acá tengo una máscara que esa máscara de permisos, es decir, el patrón de permisos que tienen, fíjense, recuerden, los primeros tres eran para el owner, es el propietario de JL, que es el usuario que estoy corriendo yo en este momento, lectura-escritura, no de ejecución, porque esto no es un archivo ejecutable. Para los que pertenecen al mismo grupo, solo lectura, y para todo el resto de los usuarios del sistema, solo lectura, ¿no? Bueno, ¿qué pide el laboratorio? Lo que hice recién, y les pide, fíjense, chmod 600 prueba P. Vamos a ponerlo. chmod 600 prueba P. Fíjense cómo cambió ahora la máscara de permisos que tiene. Acá dice 600. ¿Cómo lo interpreto yo esto? Un 6 es 110. O sea, para el dueño, para el owner, los tres primeros bits de permisos están en 110. Lectura, escritora, 0. Y para todo el resto, 00. Entonces, este archivo, prueba T, pasó de ser legible para cualquier usuario del sistema, de este sistema, a solo ser legible por mí, como usuario owner, digamos, dueño de ese archivo. Fíjense esto. ¿Se entiende el cambio? Ahora otro usuario no va a poder leer el contenido de prueba T, más allá que no contiene nada porque no le puse ningún contenido. Pero, ¿qué pasa si yo, que soy un usuario normal, quiero cambiar los permisos de un archivo del sistema? Perdón. No. Vamos a hacer como pide el laboratorio. chmod 777 /etc /hosts. No le voy a dar enter. A ver, ¿quién me dice qué quiero hacer con ese comando? Le vas a dar los permisos para leer, escribir y ejecutar a todos los usuarios para ese archivo. Correctamente. Sí, es así. ¿Están todos de acuerdo? 777 es la máscara 111, ¿no? Para el owner, para el grupo y para todos. O sea que yo voy a tocar un archivo que está en la carpeta, en el directorio etc. En el directorio etc.
que viene, esto sí viene de los comienzos de Unix, le pusieron etc porque era un lugar donde había de todo. Generalmente archivos de configuración. En particular, STC host es un archivo que da una lista de nombres de dominio, de nombres de host, o sea, como los que, no sé, clarín.com, qué sé yo, google.com, y un IP. Eso era el primer formato que tuvo la resolución de nombres en Unix. Después eso fue de alguna manera suplantado por el servicio DNS, pero sigue existiendo el archivo ese. Bien, ¿esto debería funcionar o no? Ese comando. ¿Les parece legal que yo quiera hacer eso? Yo que soy un usuario ordinario de un archivo del sistema. Deberías tener permiso de root. Claro, y no los tengo porque yo corrí ID No, y me dice que claro. no soy root. A ver, fíjense qué me dicen. chmod changing permissions of /tc/host operation not permitted. No me lo permite. ¿Y por qué no me lo permite? El S-L, yo quiero saber la causa. Fíjense, etc-host es un archivo común. El dueño es el root. El grupo al que pertenece el root es root. Tiene permiso de lectura y todos los demás tienen permiso de lectura también. Yo no soy el dueño, entonces no me permite a mí cambiarle soy el owner, no le puedo cambiar ningún permiso, no puedo hacer nada más que leerlo. Si quiero leerlo, lo puedo hacer porque tengo permiso de lectura. Ahí tienen el contenido del etc host. No importa el contenido, ahora lo podría haber hecho con cualquier otro archivo que no me pertenezca como usuario. Bueno, evidentemente con archivos que no son míos no puedo hacer nada. Tengo que pedir al dueño que me deje hacer algo si es que pretendo hacerlo. Siguiendo con el laboratorio, está el formato de agregar archivos agregar permisos a un archivo a un dispositivo usando esta forma que hay acá alfanumérica, digamos, con el chmod A más R. Yo podría cambiarle el modo de acceso, o sea, los permisos al archivo prueba T, y la verdad es que es un archivo que es mío, digamos, lo creé yo soy el owner. Conclusión, sí puedo cambiarlo. Yo lo ejecuto y no me dice nada. Esto es otra cosa que tiene Linux que viene de Unix. Linux supone que su usuario es una persona muy segura de sí mismo y que sabe lo que hace, por algo está sentado frente a una computadora. Suposición que se demostró completamente errónea, obviamente, con el paso del tiempo. Pero la verdad es que no está en la tradición de Linux, y menos de la que viene de Unix, de preguntarle al usuario si quiere hacer lo que dice que quiere hacer. Simplemente se ejecuta. Y si se ejecuta y no hay nada importante que informar, simplemente devuelve el prompt nuevamente, ¿no? Esa es una filosofía que viene de Unix. Uno puede estar más o menos de acuerdo. Yo, digamos, en algunas cosas me gustaría que sea un poquito más cauteloso y pregunte, pero no tanto como Windows, por ejemplo, que a veces te pregunta al punto de irritarte, si realmente quiere mover el archivo. Si te estoy diciendo que lo quiero mover, bueno. Pero bueno, esto a veces, esa segunda oportunidad a veces salva vidas. Si yo listo el directorio, voy a ver que ahí el prueba T tiene permiso de lectura para todo el mundo, que fue lo que yo hice con este comando. All must read. También podría ser chmod all-r prueba T
Y fíjense que le sacó el permiso a todo el mundo de lectura. ¿Se dan cuenta? Solo quedó un permiso de escritura. O sea que ese archivo ni siquiera yo, que soy el owner, ahora lo puedo toquetear. Bueno, no sirve de nada porque tampoco tenía mucho, pero básicamente ese es el manejo. Pero quiero mostrarles una cosa. Me adelanto. Hay una carpeta que se llama /dev. Esa carpeta contiene representaciones, como si fuesen archivos, de dispositivos. Por ejemplo, la memoria. Acá ven al final, mem, es una representación de la memoria RAM del equipo. La consola. Bueno, una cosa muy antigua que ustedes seguramente no conocen, floppy disk, que eran los discos flexibles, que se usaban hace muchos años, pero existían. Y una cantidad de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la red, como las interfaces de loop, ¿no? De loopback. Bien, ahí están. SDA, lo que dijimos el otro día, SDA, SDB, SDC, son la representación de los soportes no volátiles, la raíz del sistema de archivos y los adicionales. En esa carpeta /dev, en cualquier Linux van a encontrar los archivos que representan a los dispositivos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Procesamiento en línea. Bueno, denme un segundito que tengo que hacer una cosita acá. Ya estoy con ustedes, ¿eh?
¿Hola? ¿Hola? Bueno, Ah, no se fueron. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un segundito acá. Retomamos. Bien, entonces, este tema, antes de entrar en el procesamiento, que es otro tema muy importante, es importante para nosotros en sistemas embebidos, no tanto por lo que vamos a ver como almacenamiento en memoria no volátil, que por supuesto la tenemos disponible muchas veces en una tarjeta SD o vía flash contenida en un microcontrolador. Obviamente eso está organizado como un file system, si es que nosotros corremos Linux en un sistema embebido, sino también para, y sobre todo, para el manejo de los dispositivos. Entonces, si tenemos corriendo Linux sobre un sistema embebido, vamos a tener muy probablemente, yo diría que casi seguramente, una API muy parecida a la que se usa para acceder a los archivos, para acceder a una web, por darles un ejemplo, ¿no? Lo cual es bueno. Lo vamos a tener también para acceder a USB, por ejemplo. La verdad es que eso contribuyó mucho a la difusión del modelo de sistema operativo que proponía Unix hace mucho tiempo y del cual Linux es heredero, digamos, ¿no? Bien. No sé si sobre este tema quedó alguna duda o alguna cosa que quieran preguntar. Bien, si estamos bien, vamos a entrar en el próximo tema que sí tiene un poquito más de profundidad y de alguna manera nos interesa por los servicios que nos puede brindar un sistema operativo de propósito general, específicamente en el escenario en que nosotros estamos trabajando en la asignatura, que son los sistemas embebidos, ¿no? Que es el tema del procesamiento, ¿no? Cómo se manejan los procesos y los hilos en Linux. Hice un desaviso. Ahí está. Perdón. Y está. Quise cerrar la ventanita esa que decía que estaba compartiendo. Vamos a ver el concepto de procesamiento en Linux y conceptos específicos que son los procesos y los hilos, ¿no? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que un proceso es un concepto que se introdujo en los sistemas operativos, incluso desde antes de la aparición de Unix, o sea, que viene desde el comienzo de la computación, de la historia de la computación. Proceso es una imagen contenida en la memoria principal de la plataforma de cómputo que estemos usando, de un programa, o sea, de algo ejecutable que se está ejecutando. Entonces, es aquello que, en lo cual termina transformándose el doble clic en un icono o el tipeo de un nombre de un archivo ejecutable y el consecuente enter para que eso se transforme en un programa ejecutándose. Es una imagen que está en la memoria. Eso difiere de lo que tenemos en el soporte no volátil. En el soporte no volátil tenemos una representación en bytes que generalmente no cambia porque tiene que ver con la versión de la aplicación o del programa ejecutable de que se trate y que es cargado por el sistema operativo cuando se demanda su ejecución, ¿no? Cuando el sistema operativo carga esa imagen en la memoria, le asigna un número entero en Linux que se llama Process ID, identificador de procesos. El Process ID es un número único y que se asigna en forma secuencial, ¿no? Arrancamos con un Process ID de 0, que es el arranque del sistema, dependiendo de la distribución. Los procesos se pueden llamar diferente, pero va creciendo de ahí para arriba, digamos, y cada vez que se crea un nuevo proceso, se le asigna un nuevo Process ID que es diferente a todos los existentes. Cuando se le asigna el Process ID y digamos, tiene asignada
memoria para su ejecución, el sistema operativo le asigna también un conjunto de recursos. Y esto es sumamente interesante desde este punto de vista. A diferencia de los modelos, por ejemplo, como los que usamos en sistemas digitales, informática aplicada, donde, bueno, corría la aplicación que nosotros hacíamos sobre el hardware y, bueno, accedía a todo lo que quería sin ninguna limitación. Cuando hay un sistema operativo corriendo, quien administra todos los recursos de la plataforma, sea un sistema embebido, sea una notebook, sea un servidor de internet o lo que se les ocurra, es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo hace la administración de esos recursos a través de políticas, ¿no? Y le sirven al sistema operativo primero para garantizar que las aplicaciones, o sea, los procesos que queremos correr, puedan correrse más o menos satisfactoriamente y que reciban los recursos que demandan. Por supuesto, los recursos son finitos y siempre puede haber una situación de agotamiento, dicho en castellano, en criollo, escasez de recursos, porque yo puedo disparar un montón en forma concurrente, voy a tener una limitación natural, que es la CPU que tengo disponible, la memoria que tengo disponible y el propio sistema operativo, ¿no? Hay una versión de los, podríamos decir, de los procesos, que son los hilos. En realidad es como un proceso de menor jerarquía, que es una secuencia de ejecución, ¿no? Esos hilos reciben el nombre original es threads en inglés, que se traduce mejor como hebras, pero bueno, en castellano, en la literatura de sistemas operativos está traducido como hilos y normalmente se refiere a uno de ellos como hilos que un proceso puede crear en forma paralela. De hecho, el estar corriendo en un sistema operativo multiprogramable les va a permitir hacer uso de algo que vamos a desarrollar bien en profundidad en el módulo de concurrencia, ¿no? Que es justamente el concepto de crear hilos. Por ejemplo, para hacer un procesamiento determinado en forma simultánea, ¿no? De hecho, la mayoría de los procesos que nosotros usamos en una PC normal, una PC común y corriente, tiene varios hilos corriendo, ¿no? Alguno que está atendiendo el input del usuario, tanto sea por un dispositivo señalador como por el teclado o cualquier otra cosa, otro que está manejando los dispositivos de salida y quizás un tercero que esté haciendo cómputo o que esté haciendo comunicación vía las interfaces de red, ¿no? Los hilos ya van a recibir un tratamiento específico más adelante en la materia, pero bueno, es un concepto que se da dentro del concepto de procesos. Todo proceso es engendrado por un proceso padre, es decir, no hay procesos que surjan de la nada. Acá se sigue el modelo de reproducción, digamos, o sea, en Linux siempre un proceso tiene un Process ID y tiene un PPID, que es Parent Process ID, o sea, Process ID del proceso padre. Y de hecho, si uno ve, eso forma un árbol, digamos, con todos los procesos que están corriendo en un dispositivo Linux, ahora lo vamos a ver con la ejecución de un comando. Si uno pudiese verlo, eso representado como un árbol, que hay un comando que lo representa como un árbol, están todos, o todos tienen un ancestro común, que es el proceso de inicialización del sistema. Que el proceso de inicialización del sistema normalmente se llama init. Depende de la distribución, pero bueno. Generalmente init tiene PID igual a 0. En alguna distribución se llama distinto, pero básicamente es el padre de todos los procesos en un sistema operativo Linux que se está ejecutando, ¿no? Independientemente de eso, de esa relación, digamos, de ancestros, siempre que tenemos un proceso, ese proceso fue creado por otro, un predecesor que existía antes que
y que tenía la capacidad de crear procesos, ¿no? Y cada proceso está asignado a un propietario, así como los archivos o, más genéricamente, los objetos que estaban en el sistema de permisos tienen un owner. Los programas que se ejecutan también están asociados a un usuario del sistema, un owner, ¿no? Un propietario. Eso es muy importante porque se le van a aplicar al proceso los permisos que tenga el owner. Eso es fundamental. Un proceso no va a poder hacer nada que su propietario tenga prohibido hacer. Vamos a desarrollar ese concepto un poco más adelante. Un proceso, todos los procesos reciben señales que son indicaciones del sistema operativo e incluso de otros procesos. Para el léxico nuestro es más fácil decirlo. Hay un mecanismo muy similar a las interrupciones. ¿Vieron las interrupciones? Las interrupciones notifican al microprocesador que desde la periferia ocurrió algo. Las interrupciones de hardware, por ejemplo. Bueno, en el sistema operativo Linux nosotros vamos a tener esas interrupciones bajo el nombre de señales. Y de hecho, un poquito más adelante les voy a mostrar, digamos, cómo puedo hacer desde un comando para mandarle una señal a otro. Esa señal es una interrupción, o sea, una comunicación asincrónica que recibe el proceso A enviada por el proceso B. Eso sirve para comunicación entre procesos, cosa que en un sistema operativo como el multiprocesamiento es muy importante y de la cual vamos a hacer uso muchísimo. Y este concepto se desarrolla muchísimo en concurrencia y en sistema de tiempo real, ¿no? que son módulos que siguen en la asignatura. Y bueno, finalmente podemos decir de los procesos, ustedes pueden decir muchas más cosas que las que están en este slide, pero esto es muy importante. La ejecución de todos los procesos es planificada por el sistema operativo. En particular, es planificada por un componente del kernel llamado scheduler o planificador, ¿no? Esa planificación tiene que ver con la naturaleza del cómputo. Si yo tengo, como ocurría cuando se creó Unix, una sola CPU, ¿recuerdan la máquina von Neumann? Bueno, imagínense, una sola máquina von Neumann. Eso no significa que pueda tener solo un proceso. ¿Por qué? Porque en un momento se inventó un concepto que se llama tiempo compartido, donde lo que se hace es dividir el tiempo de ejecución en el CPU en tajadas, digamos, en fetas, si ustedes quieren, y repartirle esas fetas a todos los procesos con alguna política predeterminada, ¿no? Para que cada uno se haga su sándwich. Y, digamos, esa planificación de tajadas de tiempo de CPU hacen que los procesos vean que tienen una CPU quizás un poco más lenta que la CPU existente en el hardware, pero permiten que más de un proceso pueda ejecutarse en el contexto de una plataforma de cómputo que tiene un solo CPU. Nosotros estamos acostumbrados a que hoy los procesadores, los microcontroladores incluso, tienen a veces más de un core. ¿Vieron? Qué sé yo, por ejemplo, no sé, esta máquina que yo estoy usando para presentación tiene 4 cores, o sea, tiene concretamente 4 CPU. Entonces, el sistema operativo, en este caso Windows, pero para el caso es lo mismo, conceptualmente es lo mismo que Linux, planifica procesos sobre 4 CPU diferentes. Ahí sí tengo concurrencia real, porque lo que se ejecuta en el core 0 es una cosa y en el core 1, en el mismo instante de tiempo, se está ejecutando otra. Así que hay concurrencia real, ¿no? En el mismo ciclo de reloj, digamos. Cuando tengo solo un core, cosa que muchas veces se da en sistemas embebidos, nunca existe una concurrencia real en el sentido de que el CPU es usado por un solo proceso en un instante determinado, ¿no? Pero bueno, eso es objeto de una planificación
De hecho, nosotros vamos a ver mucho el tema de planificación en sistemas de tiempo real, que, como les decía, es un módulo más adelante, que se ocupa de aquellos sistemas donde la corrección de la computación tiene que ver no solo con que se ejecute correctamente el algoritmo que se tiene que ejecutar, sino que eso se concrete en un tiempo máximo preestablecido, ¿no? En definitiva, un proceso tiene todo un contexto y es creado con un contexto que es dinámico, también va cambiando a lo largo de las etapas de la vida de ese proceso. Tiene unos conceptos, un concepto que hereda también de Unix, que es el primer plano y segundo plano. Primer plano es algo que es capaz de dialogar con un ser humano, por ejemplo, ¿no? Capaz en el sentido no en el sentido del chat GPT, digamos, sino en el sentido de, bueno, yo lanzo un comando y produce una respuesta. Y la veo en pantalla, lo que hicimos acá. Todo esto que hicimos acá, todo estos comandos que tiramos. Fíjense, eso LS es un proceso que está en primer plano, se ejecuta y produce una salida. Pero hay un concepto muy importante de una cantidad de procesos que corren en segundo plano, es decir, donde no tienen interacción con la terminal o con el sistema de ventanas o lo que el usuario esté utilizando para interactuar con el sistema. Y hay una cosa muy interesante también, que es uno de los conceptos centrales de Unix y que hereda Linux, y es que yo simplemente con agregar un símbolo a la ejecución de un programa puedo transformarlo de primer plano a segundo plano. Y ese símbolo es el ampersand, el que siempre usábamos para hacer los AND en las condiciones de if, y el doble ampersand, etc. Bueno, ese símbolo ampersand al final de un comando lo hace correr en segundo plano, es decir, no tiene interacción con la pantalla hasta que termina. Esto puede servir, por ejemplo, este comando que está acá es un comando de búsqueda de archivos cuyo nombre tenga el patrón cualquier cosa, .log. Y ese comando está formulado de tal manera que la salida va a un archivo de texto que se llama logfiles. Agregando el ampersand al final, nosotros podemos hacer de que lo que hace ese comando no sea notificado a la consola, digamos, lo que está usando el usuario, y que, bueno, haga su trabajo y ya, termine y listo. Ese comando find en particular es un comando que se usa para encontrar archivos en un file system, en un soporte no volátil, de archivos que tienen una determinada característica, en este caso el nombre, podría ser el tiempo, la fecha de modificación, bueno, ese comando find tiene un montón de opciones, pero la verdad es que a nosotros nos interesa el resultado de eso y no ver cómo va corriendo, cómo va explorando los directorios, cosa que es bastante embolante, digamos. Lo que nos interesa es el producto. Bueno, el producto de eso nosotros con el mayor lo estamos mandando a un archivo llamado logfiles y con el ampersand hacemos que pase a segundo plano. Esto es muy utilizado cuando uno tiene precisamente procesos que son adecuados a esa característica. No necesitan una realimentación del usuario o alguna interacción con el usuario, que bueno, yo tengo que aceptar algo, cosas así. Hay, por ejemplo, un comando de upgrade del sistema operativo. Lo puedo correr en segundo plano y dejar que bueno, cualquier cosa que tenga que comunicar salga en un archivo de resultado de esa corrida, pero que no me ocupe la terminal para hacer las cosas, para que me permita a mí seguir haciendo las cosas que quiero hacer, ¿no? Todos los procesos, tanto el primer plano como el segundo plano, corren hasta que terminan, ¿no? Esos generalmente son los procesos del usuario. Nosotros en sistemas embebidos estamos muy acostumbrados a que los procesos corren siempre. Esa es una característica muy particular por la aplicación de los sistemas embebidos, ¿no? Bueno, generalmente son
aplicaciones de control, digamos, bueno, la idea es que el control esté presente siempre y no termine nunca. De hecho, nuestros programas suelen ser un lazo for infinito, ¿no? While true, digamos. Pero bueno, es una característica de los sistemas embebidos. Los sistemas en general, hay muchísimos procesos que empiezan y terminan. Un procesamiento y se acabó. En Linux vamos a encontrar muchos procesos que son creados en un momento y corren hasta que el sistema es apagado o es reseteado. En realidad, digamos, bueno, en Linux un poco la filosofía de Windows de que los sistemas se deben apagar o resetear ha permeado hasta tal punto que en este momento muchas distribuciones de Linux te piden que configure qué día de la semana se va a resetear solo, digamos, ¿no? Eso no era un concepto que venía de Unix. El concepto de Unix con el que fue creado fue el mismo que en ese momento se usaba en la informática, que realmente era, bueno, la computadora se prende un día y se apaga cuando la vamos a desechar. Con lo cual, los reinicios son cosas bastante modernas. Bueno, pero volviendo al tema hay una cantidad de procesos que se llaman servicios o en la jerga de Unix, más vieja que hoy se usa poco, se llaman demonios. Esos servicios corren cuando los arranca o un administrador o un operador con permisos para ejecutar servicios y se detienen solamente cuando se produce un error o el sistema es apagado, digamos, y inicia el proceso de apagado. Y eso se puede ver con el comando system control, ¿no? Que es ese que ustedes tienen ahí. Acá, como lo que yo tengo es un container, o sea, una versión recortada de Unix, no está. Pero fíjense, no está accesible eso que está ahí, este formato de comando que está acá, que yo lo voy a... Esto no me lo acuerdo de memoria. Acá está. Creo que no debería andar. Fíjense. Bueno, ¿qué me dice? Este system control es un comando que es la interfase a este tipo de procesos. Este tipo de procesos es muy grande en cualquier Linux medianamente moderno. O sea, hay una cantidad de procesos que están corriendo que se ocupan de cosas como la memoria, los dispositivos, las comunicaciones, el manejo del sistema de ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. System control es la interfaz, digamos, desde la línea de comandos a todos esos procesos, ¿no? Y esos procesos reciben el nombre moderno de servicios. Antes el nombre era demonio, ¿no? Acá lo que está diciendo que esta versión de Linux que estoy corriendo no fue booteada con systemd, que es el demonio del sistema, como un sistema init que tiene el PID 1. No puedo operar el comando en este caso. Si yo estuviese corriendo un Linux verdadero, es decir, mi máquina no tuviese Windows, yo podría ver el listado, digamos, de todos los servicios que están activos. Por supuesto, todo esto también tiene su contrapartida en interfaces gráficas, ¿no? Porque, de hecho, Linux, todas las distribuciones de Linux soportan interfaz gráfica. Sí tenemos que tener en cuenta que cuando trabajemos con embebidos, lo más probable es que jamás tengamos ninguna interfaz gráfica. Lo sumo una página web, digamos,
como mucho, pero no un sistema de ventanas como el que estamos acostumbrados a usar en Windows o en Linux corriendo en una notebook o en una PC, digamos, ¿verdad? Entonces necesitamos que haya comandos desde la línea de comando que nos permitan, en modo carácter, ver lo que está pasando con el sistema. Bien, System Control permite ver todos esos procesos que corren en segundo plano y que son del tipo servicio, atendiendo, como les decía, a servicios esenciales del sistema. Vamos a hacer un pequeño laboratorio de procesos e hilos, y vamos a ver un poco algunas características. Vamos a ver primero cuántos procesos tiene, cuántos procesos tiene y cuáles son los que están corriendo en esta sesión de Linux que tengo acá. Tengo un comando que se llama process status, que es PS. -ef es muy frecuente, bueno, todo lo que hayan usado Linux alguna vez habrán visto, si usaron la línea de comandos, de que es muy frecuente que uno indique en la línea de comando argumentos para la ejecución de ese comando. En este caso, bueno, PS me va a dar un listado de procesos, pero yo quiero que me dé el listado completo, por eso tiene una F, ¿no? Que está ahí. Fíjense, voy a minimizar esto, bueno, se está viendo, ¿no? Ahí está. Fíjense que tienen corriendo un proceso llamado init, que tiene el PID 1, creado por 0, que es el bootstrap, como les decía. Y tengo todos estos procesos corriendo. Son poquitos. En realidad son poquitos porque lo que yo estoy corriendo es una imagen virtualizada de Linux. Si yo tuviese un Linux real, ustedes lo hacen sobre una máquina con Linux, van a ver muchos más procesos corriendo ahí, pero hay unos cuantos, ¿no? Incluso, fíjense en esta columna de UID, le dice quién es el propietario de este proceso. O sea, init fue lanzado por el root, no es que el root lo lanzó a mano, sino que root también se identifica con el sistema, ¿no? Sistema operativo en sí. Y fue lanzado en realidad por el proceso de inicialización de Linux, ¿no? Bueno, todo esto que tenemos acá. Y fíjense que acá hay dos procesos que están asignados a mi usuario, JL. Uno que es Bash. Bash es el shell que estoy usando, es decir, el programa que me muestra este cartelito verde de acá y este signo pesos, que es el intérprete interactivo de la línea de comandos. Y finalmente el ps-f, el comando que acabo de correr. En el momento que lo ejecuté estaba activo. Acá me dice el PID que tienen. Recuerdan el PID, el Process ID. Me dice qué proceso lo creó. Fíjense que al ps-f lo creó el bash. El bash es este programa que está acá. Yo tipé ps-f después del prompt, que es este signo pesos. Entonces, el padre de este proceso que tiene el número 33 es el 11, que es este que está acá. Que es el bash, el shell que estoy usando yo como usuario. Eso les da la lista de usuarios la lista de procesos del sistema. Fíjense estos otros tres que tengo acá, bmstat, iostat y mbstat. Les cuento qué significa. bmstat me va a dar, todos terminan en stat. Stat viene statistics. Es un paquete de comandos, esos son algunos, hay algunos más, que me cuentan sobre los recursos del sistema. Por ejemplo, la CPU, la memoria, las unidades de almacenamiento no volátil, dispositivos como la red, dispositivos como los múltiples procesadores, si es que existen. Vamos a probar alguno, bmstat, ¿no? bmstat 5.2, y ahora les cuento que es ese 5.2. Fíjense, este comando me cuenta qué pasa con la memoria, con un espacio que se reserva en la unidad de almacenamiento volátil que se llama swap, con la entrada-salida, con el kernel, la actividad del kernel y con la CPU. Esto
digamos, se ejecuta, el formato de este comando es el intervalo cada 5 segundos y la cantidad de veces que se ejecuta. 5, 2. Si yo en vez de 5, 2 le pongo, qué sé yo, 2, 10, van a ver que esto cada 2 segundos ejecuta, lee esas estadísticas. Simplemente esto se va recolectando en el kernel, en un área de memoria, y lo que hace este comando es simplemente leerlo. Entonces le dicen con 2, el primer parámetro es el intervalo en segundos, el segundo parámetro es la cantidad de veces que lo quieren correr. ¿Para qué sirve esto? Sirve para saber cuántos procesos hay. R son los procesos que están listos para ser ejecutados. B son los procesos que están bloqueados. Pues más adelante les voy a contar algo sobre eso. El estado de la memoria, cuánto tengo de memoria libre, cuánto tengo de buffers, cuánto tengo de memoria caché, y el estado de la entrada-salida, lo que pasa con el sistema y lo que pasa con la CPU. No vamos a profundizar ahora en la interpretación de las estadísticas, pero sí, fíjense, si yo quiero ver estadísticas de entrada-salida, tengo este comando IOSTAT. ¿Qué es este IOSTAT? Es un comando que me da las estadísticas de entrada-salida, más precisamente de los dispositivos de almacenamiento masivo. Fíjense que identifica 3 dispositivos, SDA, SDB y SDC, me da una columna de transacciones por segundo, me dice cuántos kilobytes por segundo de lectura y cuántos kilobytes por segundo de escritura está ejecutando, y un conjunto, digamos, de estadísticas que tienen que ver con la CPU, ¿no? Que básicamente, fíjense, una cosa muy curiosa acá. Acá dice % idle. Idle significa reposo, o sea, sin hacer nada productivo. El 99,94% del tiempo, la CPU de este sistema, que en realidad está virtualizado, no está haciendo nada útil. Básicamente porque yo no le pedí ninguna carga, no estoy ejecutando ningún proceso. Entonces, si estuviese ejecutando varios procesos, este % de idle bajaría mucho, ¿no? Bien, IOSTAT permite conocer también cómo se están usando los recursos de entrada-salida. Y después, ustedes, cuando trabajan sobre una plataforma que es de múltiples CPU, tienen un comando que les va a mostrar, fíjense, mpstat. Bueno, lo voy a poner en pantalla. Ahí está. mpstat es la estadística de trabajo de la CPU cuando existe más de una CPU. Ese comando mpstat se usa cuando ustedes disponen de una plataforma de procesamiento, en este caso es una notebook, pero puede ser un sistema operativo, que tiene más de una CPU. Si ustedes miran acá, en esta columna, encuentran, bueno, primero una fila que es all, que es para todos, y después les indica 8 CPUs. Esto daría la impresión de que esta máquina tiene 8 cores. La verdad que no es así. Tiene 4 cores reales, pero cada core tiene una tecnología que se llama hyperthreading, digamos, que permite mostrarles 2 CPU virtuales, digamos, al sistema operativo. Entonces, el sistema operativo identifica 8 CPUs. Puede planificar sobre 8 CPUs. Esa tarea que yo les comentaba de planificar procesos para su ejecución se distribuye entre 8 CPUs. Con estas características que están acá, ¿no? No importa ahora tanto qué significa cada una de las columnas, porque es todo un mundo, digamos. Básicamente, fíjense los valores de idle. La CPU sitio directamente no hizo absolutamente nada de nada. Esta tampoco, 99,99.
Pero fíjense esto que está acá. Tienen hasta información de las interrupciones por segundo que están recibiendo cada una de las CPU. Fíjense hasta qué nivel de profundidad tienen las estadísticas del sistema. ¿A qué voy? No a que nadie sepa de memoria estos comandos, pero sí que sepa que existen comandos que permiten un diagnóstico, obtener más que un diagnóstico, una foto, digamos, una tomografía, si ustedes quieren, de lo que pasa con el sistema operativo y con los recursos de la plataforma de cómputos a niveles extremadamente finos, ¿no? Esto es sumamente importante cuando uno, por ejemplo, en un sistema embebido está usando Linux como sistema operativo y tiene que diagnosticar, por ejemplo, un problema de performance. Yo si veo de que el número de interrupciones por segundo es muy alto, es que indudablemente está invirtiendo demasiado tiempo. Si veo mala performance de una aplicación y a la vez veo un número de interrupciones por segundo alto, pues está recibiendo un montón de interrupciones, está, digamos, atendiendo demasiado a interrupciones de la periferia. Tendría que ver si o está mal diseñado el sistema o hay alguna fuente de interrupciones que está produciendo un requerimiento muy alto sobre el sistema, ¿no? Obviamente en una PC y en el contexto de lo que ahora, que es muy, muy escaso, muy limitado, no hay demasiadas interrupciones por segundo, para nada, ¿no? Digamos, 14 interrupciones por segundo no son absolutamente nada para un microprocesador de más de 2 GHz de clock, obviamente, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es, fíjense, tienen hasta estadísticas de la red, estadísticas de los timers. Es decir, el grado de información que ustedes pueden tener con Linux es exhaustivo. Eso lo transforma en sumamente apropiado para el desarrollo en sistemas embebidos, porque realmente el sistema operativo se transforma en una caja transparente para mí, ya no es más una caja negra que hace sus cosas, sino yo puedo tener precisa de lo que está ocurriendo con el sistema operativo si es que tengo algún problema en la ejecución, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que llevamos hasta acá? No. Bueno. Fíjense, tengo forma incluso de, por ejemplo, guardar las estadísticas de tiempo de ejecución de un proceso. Hay un comando que se llama time, que es muy útil. Fíjense. Listo, el s-l /log. ¿Esto qué significa? Yo le estoy pidiendo al intérprete, mostrame el contenido de todos los archivos que estén. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. LA, /log. Bueno, lo hace muy rápido, la verdad. Vamos a hacerlo con otro. Perdón. Vamos a hacerlo con algo un poquito más. ls-la /dev. Bueno, es un comando que tiene una cantidad de, bueno, que arroja una salida bastante larga, ¿no? Hay un montón de archivos allí. Yo podría querer saber el tiempo de ejecución. Entonces, si yo hago esto, el mismo comando, pero le antepongo el comando time, ejecuta el comando y al final me da estadísticas de cuánto tardó. 7 milisegundos en tiempo real, tardó en producir esta salida. Y a cada 0 milisegundos, porque en realidad cae por debajo del tiempo usado
en el modo usuario cae por debajo de la resolución del timer que está usando esto, y hay 5 milisegundos utilizados por el kernel para ejecutar esto que fue pedido, que es un listado de directorios. Esto sirve mucho para controlar la ejecución de tareas que se disparan en forma automática mediante un script, o tareas que tienen que hacer un procesamiento intensivo, ¿no? Y no atendido. Uno quiere saber, por ejemplo, cómo está la performance, y esa salida se puede guardar en un archivo, ¿no? O sea, si yo quiero tener una estadística, digamos, en forma acumulativa, la puedo ir mandando a un archivo con el símbolo de mayor, como ya lo hemos visto un poquito más adelante. Un poquito más atrás, perdón. Yo podría, digamos, ver solo los tiempos con esto que es un pipe, que, bueno, tiene que ver con comunicación de procesos, lo que es recortar la salida a solamente lo que indica el tiempo. Es así. Perdón. Ahí está, ven, recortó, digamos, lo que no me interesaba y me dio solamente los tiempos. Otra cosa que también aprovecho para comentar ahora, que viene de la filosofía de Unix y está presente en Linux, es el logro de una funcionalidad concatenando comandos, es decir, encadenando 1, 2, para producir una salida que sea muy específica. Por ejemplo, a mí lo único que me interesaba era ver cuánto tardaba en darme ese listado. Bueno, yo usé ese símbolo, esa barrita vertical que se llama pipe, y eso permitió obviar toda la primera parte de la salida y quedarme con la parte estrictamente del tiempo, que es lo que me interesaba en este caso. En vez de hacer un solo comando que me dé esa salida específica, lo que tengo son capacidades para articular varios comandos en forma sucesiva, que se llama, digamos, recibe el nombre de pipe. Pipe en el sentido de cañería, ¿no? Ustedes tienen algunos comandos que les permiten en forma incluso interactiva decir qué procesos están pidiéndole más al sistema. Por ejemplo, yo quisiese saber si en esta distribución que tengo acá, ¿quién le pide más cosas al sistema? Tengo top, ¿no? Top es un comando que en forma dinámica va diciendo quién se está comiendo más recursos, ¿no? Primero me da una serie de estadísticas que son actualizadas a un intervalo regular, que están en las primeras líneas, que dice, bueno, el equipo, la hora que es, cuánto hace que está corriendo, cuántos usuarios están interactuando con el sistema, un nivel de carga, que es un número que se calcula en base a una cantidad de medidores, de sensores de consumo de recursos, las tareas que están corriendo, las que están paradas, etcétera, 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 la memoria utilizada, cuánto tienen de memoria total, cuánto tienen de memoria utilizada, etcétera. Pero lo que interesa es después, lo que está después de esta barrita en negativo, digamos, ¿no? O sea, el PID, el usuario y están listados en forma descendente quienes consumen más. Y eso se va actualizando en forma dinámica, ¿no? Yo puedo saber en un determinado momento cuál es el proceso que más está cargando a un sistema operativo. Como esto es una copia virtual, digamos, en realidad un contenedor se llama, que está corriendo en el contexto de otro sistema operativo, no puedo ejecutar comandos o aplicaciones muy demandantes, pero por darles un ejemplo, si ustedes están usando un notebook con Linux y abren un navegador, cualquiera sea Chrome, Firefox,
Edge, el que se les ocurra, van a ver si tienen un top que muy probablemente el navegador sea el que más recursos consuma, ¿no? Básicamente por el grado de interacción que tiene con el usuario y también por la actividad de red que tiene, ¿verdad? Bueno, esto es un comando que es interactivo, pero nos da en tiempo real, digamos, la estadística, ¿no? y los números reales de lo que está pasando, ¿no? Yo también puedo, como dice allí, ver los hilos que cada proceso corre. Fíjense, acá hay un proceso que se llama PS, que es el que yo termino de correr, que terminó lanzando lo que se llaman lightweight processes, que en Unix, Linux en este caso, identifican a los threads, ¿no? Y acá les muestra el dispositivo con el cual está conectado. Resumen de esto. La verdad es que Linux nos da una visibilidad del interior del sistema muy grande, nos da un conjunto de comandos muy vasto, muy documentado y es extremadamente útil para determinar el origen de determinados problemas, ¿no? Por ejemplo, de performance, de latencia, que suelen aquejar a a aplicaciones en el sistema embebido, más cuando estamos pensando en actuar en funciones de control, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una tarea sugerida, con el comando puedo ver los hilos de un PID determinado, o sea, conozco un PID, quiero saber cuáles son los hilos, búsquenlo. Esto es fácil, preguntan al chat que empecé, se lo va a decir, pero bueno, estaría bueno que ustedes lo vayan deduciendo, no del material que está en esta presentación, sino de la investigación con las fuentes que le fueron dadas allí, ¿no? Así como Linux les permite crear procesos y, digamos, ver la información que en tiempo real de lo que está pasando con ese proceso, uno también puede gestionar los procesos. Y acá se aplica el concepto de propiedad, es decir, yo puedo gestionar aquellos procesos que me pertenecen, entre comillas, o aquellos para los cuales tengo permiso de accionar, ¿no? Y hay un comando muy simpático que se llama kill, que, bueno, como Kill Bill, digamos, es un comando que en realidad, bueno, nació como un comando para matar procesos, por eso lo pusieron kill, ¿no? Bastante bien la descripción, pero con el tiempo se fue transformando en un comando para enviarle señales a un proceso, ¿no? Eso es muy interesante porque permite una comunicación entre procesos e incluso entre un proceso y una sesión interactiva. Un proceso está funcionando y yo desde un shell, que es la interfaz que ustedes vieron ahí, que me da el prompt para que yo ejecute un comando, le puedo mandar una señal. Tengo que para eso conocer el PID del proceso, ¿no? Señales son un conjunto estándar, digamos, que está definido en el sistema operativo, está definido en el API del sistema operativo, está documentado, y ustedes las pueden ejecutar en forma asíncrona. Las puede ejecutar una aplicación, ¿sí? Las aplicaciones, de hecho van a ver cuando vean concurrencia un ejemplo del uso de señales entre un proceso y otro, y la pueden hacer desde el shell, ¿no? Con kill-l uno puede ver qué tipos de señales soporta el Linux que estoy usando, ¿no? Entonces, kill-l, y ahí me dice, soporta 64 señales, cada una con un significado. Pero digamos, las muy usadas, la SIGKILL, que es la 9, SIGHAP, bueno, ahora vamos a ver un ejemplito. Las que están ahí, SIGINT, es una señal para pedirle una interrupción. SIGQUIT es una señal para pedirle que termine el proceso, pero pedírselo en forma educada. SIGKILL es un tiro directamente, o sea, un tiro, digo, en el sentido de
porque uno lo quiere matar el proceso. Vamos a hacer un laboratorio de señales. Claro, no lo vamos a poder hacer, porque yo tengo una emulación. Bien, tarea. Cuando tengan un Linux a mano, ejecuten esto. Ejecuten esto que está acá y cuéntenme qué pasa. Así como está. Cuando tengan un Linux a mano, recuerden que yo les recomendé instalarse un Linux. Siempre que con los Linux virtualizados tenemos este problema. Yo estoy usando un Linux virtualizado, entonces no puedo tener dos terminales, digamos, ¿no? Bueno, no puedo por la forma particular que elegí, digamos, de virtualizar el Linux, porque está virtualizado en Windows. Sí podría hacerlo si fuese un Linux virtualizado en otro Linux, pero es otro problema. Pero bueno, esto se lo dejo para que ustedes lo ejecuten y vean qué es lo que pasa, ¿no? Van a ver de que esencialmente lo que pasa con esto es que yo puedo matar a un proceso que creé yo mismo y que está funcionando enviando una señal de kill desde otra terminal, ¿no? Otra terminal virtual, me refiero, ¿no? Otra ventana sería en este caso. Bien, a ver cómo estamos. Bueno, bien, vamos a ver un poquito, perdón, hasta acá. El tema de señales se entendió, es un concepto muy ligado a las interrupciones, serían como interrupciones de software, digamos. Uno podría, vieron que los micros tienen interrupciones de software, ¿no? Las que están en el vector de interrupciones que está en la base de la memoria, en las direcciones más bajas. Bueno, en Linux existe un mecanismo muy similar que justamente tiene que ver con un concepto muy similar que básicamente es un mecanismo de comunicación entre procesos, porque yo de un proceso envío una señal a otro. Acá, obviamente, las señales, lo mismo que las interrupciones, tienen una rutina de atención por parte de quien recibe la señal, ¿no? Y quien recibe la señal puede o no hacer caso a esa señal. Normalmente, digamos, los procesos se diseñan para que actúen de una manera preestablecida ante la presencia de una señal. De una manera preestablecida puede ser hacerle caso a lo que la señal está pidiendo o puede ser no hacerle caso. Por ejemplo, no aceptar una señal de interrupción o de aborto, digamos, enviada desde otro proceso, que no sea alguno específico. Claramente, la señal de interrupción enviada por un superusuario siempre termina con el programa abortando. Eso es un principio que rige a nivel de lo que caracteriza al superusuario. El superusuario no solamente puede acceder a los recursos, sino que también puede abortar procesos. Y eso se usa bastante a menudo, sobre todo cuando algún proceso queda colgado, cosa que no es para nada extraño, o queda haciendo cosas que uno definitivamente no quiere que ocurran, o que ponen en peligro la estabilidad del sistema. Entonces, bueno, allí el superusuario, digamos, siempre tiene a mano el kill -9, que es la señal sekill, que ejecutada por el superusuario va a hacer sí o sí que un proceso baje. Nosotros deberíamos seguir con un tema, pero bueno, no lo vamos a dejar acá porque lo voy a tener que cortar si no, y bueno, es bastante antes de entrar en planificación. Hay una carpeta en los
yo diría en todos los Linux actuales, hay una carpeta que es la /proc, que es un directorio, una carpeta que contiene archivos virtuales, porque no son archivos, no son lo que uno imaginaría que son. Fíjense, yo lo voy a ejecutar acá. Y lo voy a ejecutar, perdón. Esa carpeta se llama /proc y la voy a paginar para que ustedes vean. Fíjense, el nombre está acá, ¿no? El nombre del archivo. Tienen un archivo que se llama CPU-info, un archivo que se llama DMA, otro que devices, otro que se llama interrupts, IRQ, KIS, KMSG. Bueno, ¿qué hay en ese directorio /proc? Una representación en el formato de archivos del estado actual del sistema operativo. Muchos de los comandos que usamos en esta clase de hoy sacan información de esos archivos. Por ejemplo, este que les voy a mostrar. Vamos a hacerlo así. /proc /CPU-info. CPU-info, ¿qué se imaginan ustedes que puede contener eso? Tiene la información sobre la CPU del sistema. Fíjense. Fíjense todo lo que dice, son letras chiquitas, pero bueno, yo les cuento. Procesor 0, esta máquina tiene un solo procesador y como buen producto de hardware arranca en 0. El ID del vendor, o sea, el fabricante, AMD, efectivamente tiene un procesador AMD de la familia 23, modelo 24, un Ryzen 5 tiene, ¿no? Que acá dice el nombre que el fabricante le puso, AMD Ryzen 5 con Radeon Vega. Bueno, microcódigo, ahí tiene un F, todos unos, digamos. Perdón. Estaba acá. A ver si... ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere ver la llamada? Ver, bueno. Ah, bien, sí, ahí está. Permitir, acá está. Volver acá. Entonces, en /proc, perdón, en /proc, acá estábamos. Acá tenemos representación de todo, fíjense, los megahertz de la CPU, el size, el tamaño de la memoria caché de la CPU, prácticamente una información finísima. Es más, por acá está, cores del CPU, tiene 4, que es la información real. Esto tiene la información del CPU físico y de cada uno de los cores. Fíjense de que acá, por ejemplo, está el procesor 3, que es el core número 3, y les dice también que es, bueno, un core de esa familia, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes, con lo que hay en el directorio proc, pueden ver información del sistema en tiempo real. Explórenlo. Borrar, no van a poder borrar nada, salvo que sean superusuarios, pues se los recomiendo que no sean superusuarios. La verdad es que hay, fíjense en meminfo, por ejemplo, /proc /meminfo. cat /proc /meminfo. Vamos a paginar para que... Fíjense, esta instancia
Esta máquina tiene 16 GB, pero en realidad a esta instancia que es virtual, que es un contenedor virtual de Linux en un entorno de Windows, le está dando 7 GB más o menos, ¿no? ¿Cuánta memoria hay libre? ¿Cuánta memoria hay disponible para alocar? Porque hay una diferencia entre memoria libre y memoria disponible. La cantidad de buffers, bueno, todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con información relevante de la RAM. Todo eso es el estado real, en tiempo real, de este sistema Linux en el momento que se ejecutó el comando scat que me da el contenido de ese archivo. Entonces, en definitiva, ¿qué tiene el directorio /proc? Una representación en formato de archivos del estado actual del sistema operativo. Es más, ustedes van a ver de que hay unos directorios, que son estos que están acá arriba, que tienen cuyo nombre es numérico. Bueno, es información del PID, de un PID, el 1, el 10, el 6, el 9, el 54. Y realmente cada uno de esas carpetas le va a mostrar información sobre el proceso. Ese de ida y vuelta entre el concepto de archivo y un concepto representado, que es distinto, como por ejemplo el estatus del procesador, el estatus de la memoria, el estatus de las interrupciones sobre de los dispositivos, permite que esa asociación que yo les contaba, que está corporizada, digamos, en el API del sistema, sea funcional, ¿no? Que justamente se pueda utilizar para ver qué le está pasando al sistema operativo en tiempo real. Esto lo hace extremadamente útil a Linux para usar en lo que a nosotros nos interesa, que son los sistemas embebidos, por la observabilidad que tiene, ¿no? Es más, nosotros hoy podemos hasta incluso observar lo que ocurre dentro del kernel de Linux también. Hay un mecanismo que se llama kernel prox, que es como la punta del osciloscopio, ¿no? Donde podemos chequear qué es lo que está ocurriendo con el kernel incluso, ¿no? Por el contrario, lo que ustedes tienen ahí es, digamos, el estatus del hardware, el estatus de los procesos, el estatus de la memoria, etcétera, etcétera, en /proc. Y además, pueden también ver el estatus del kernel a través de los comandos de estadística que les mostré o a través de un proceso un poco más sofisticado que es esto de los kernel procs. La verdad es que lo que lo ha hecho tan difundido en sistemas embebidos es esa característica de transparencia y de observabilidad tan grande, ¿no? Y sobre todo que todo aquello que está representado tiene una interfaz que está basada en ese mismo paradigma que tienen los archivos. Bien, hoy cortamos acá porque, bueno, ya viene digamos, el tema de planificación, un tema bastante largo, pero aprovechamos hasta el último minuto contando esto de proc. Yo les diría, si tienen a mano una distribución de Linux, fíjense, métanse un poquito ahí en la carpeta proc y miren, en principio les diría, tratando de solamente ver los contenidos. Está puesto ahí como una tarea, ¿qué otra información obtengo de /proc? La verdad que la respuesta a eso es muy larga. Uno que obtiene toda la información que quiera del sistema en ejecución. Hasta los comandos de listado de hardware utilizan el directorio /proc. Es una incorporación que no existía, digamos, en el Unix original, mucho más reciente, pero brinda un grado de observabilidad que, como les digo, es muy, muy valioso para cosas como los sistemas de video, justamente lo que nos ocupa a nosotros. Bueno, dejamos acá, retomamos el jueves. Yo les vuelvo a decir, estoy dando... Estamos acá. Un segundo.